Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Los que tengan ahí la app de YouVersion en la Biblia, ustedes van a encontrar ahí, vayan a eventos, busquen la iglesia Grace en español y ahí van a estar las notas del mensaje. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, y vamos a leer los versículos del 25 al 37. Sé que es un pasaje muy conocido, pero Dios lo va a usar hoy para inspirar nuestra vida y bendecirnos. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? Léalo conmigo, dice la Escritura: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues crees que de estos 3, o te parece de estos 3, fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, añade sabiduría a tu palabra, revélanosla hoy, Señor, y que esta palabra penetre en nuestro corazón y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Mire a su vecino y dígale: no puedo pasar de largo. Y ese es el título de nuestro mensaje en este día. Hace 8 días el Señor nos habló acerca de no poder callar. No podemos como iglesia quedarnos callados. Hoy el Señor nos quiere hablar de la importancia de ser una iglesia que se identifica con las necesidades del mundo en el que estamos. No podemos ver las necesidades del mundo y pasar de largo, como que no estuviera ocurriendo nada. Estos días son días donde el Señor está trayendo verdad de la palabra a nosotros para levantarnos como una iglesia evangelizadora,
como una iglesia que comparte el evangelio. ¿Saben? Es impresionante cómo en el mundo usted encuentra hoy día cantidad de corrientes de filosofías, cantidad de religiones. Es más, hay una cantidad incluso de teorías que están siendo esparcidas por el mundo. Oiga, y no puede ser que nosotros, la iglesia, teniendo la verdad de Dios, la callemos. No puede ser que nosotros, la iglesia del Señor, siendo luz, no brillemos. No puede ser que nosotros, habiendo nacido de nuevo en el Señor y teniendo toda la verdad de Él, nosotros nos quedemos callados. Mire a su vecino y dígale: no podemos quedarnos callados. Y ahora añádale, dígale: y tampoco podemos pasar de largo. Esta historia que la Escritura registra es conocida por todos nosotros. Un hombre que se dedicaba en su vida a interpretar la ley del Señor, se acerca, como tantos otros se acercaron en el ministerio público de Jesús, para tratar de ponerle trampitas, de hacerle preguntas capciosas, esperando como que algo en su teología, algo en su doctrina, algo en su enseñanza no cuadrara. Pero ¿cuántos saben que el Señor es perfecto en todos sus caminos? Y dice la Escritura que aunque este hombre le hizo esa pregunta: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta del Señor fue contundente: dime tú, que eres intérprete de la ley, dime qué dice la ley. Y la respuesta de él fue: la ley dice que debo amar a Dios y amar a mi prójimo. Y el Señor se sorprendió de que lo supiera, lo felicitó y le dijo: muy bien, lo único que ahora te hace falta es ve y hazlo. Ve y hazlo. Ve y cúmplelo. Y dice la Biblia que él, queriendo justificarse, le dice: pero hazme una claridad. ¿Quién es ese prójimo? ¿Quién es a ese al que le debo mostrar el amor? Y dice la Escritura que el Señor le responde con la historia de este hombre. Esta historia me sirve como base para que hoy veamos 3 elementos que quiero dejarte en el corazón de por qué no podemos pasar de largo. El primero tiene que ver con esto. No podemos pasar de largo porque la necesidad es mucha. Hay una gran necesidad. Dice la Biblia en esta historia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó, una ciudad que está más baja, Jerusalén más alta. Más o menos se cree que unos 800 metros sobre el nivel medio del mar es lo que diferencia la posición geográfica de una y otra, estando Jericó abajo y Jerusalén arriba. Y dice la Biblia que Jesús relata esa historia y dice: un hombre emprendió un viaje y en ese viaje cayó en manos de ladrones. Recuerden que esta historia se la cuenta Jesús para querer explicarle a él quién es el prójimo. Y el Señor le dice: este hombre cayó en manos de ladrones. Y la Biblia dice que estos ladrones hicieron por lo menos 3 o 4 cosas con él. ¿Qué fue lo que los ladrones hicieron? Miremoslo aquí. ¿Cuál fue el trabajo de esos ladrones? Primero dice la Biblia que lo despojaron. ¿Qué significa despojar? Quitar con violencia algo. Es decir, no lo quitaron de buena manera, no lo quitaron de manera cortés. No, despojar es quitar algo con extrema violencia. Pero dice la Biblia que no solo lo despojaron. ¿Qué más hicieron? Lo hirieron. ¿Qué significa que lo hirieron? Lo golpearon con precisión en algunos puntos vulnerables con el fin ¿de qué? De lastimarlo y causarle dolor. Y mire lo tercero que hicieron: lo abandonaron, lo dejaron solo a su suerte, se marcharon para no ayudarlo. Y por último, dice la Escritura que lo dejaron ¿cómo? ¿Qué significa dejar medio muerto a la luz de ese pasaje? Es dejar tan exhausto por la lucha que la persona pierde la vitalidad necesaria para la vida. Es decir,
dejar a la persona a punto de morir. Mire esto. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? La vida es como un viaje. Y tú y yo estamos transitando este camino de la vida, y para nosotros la vida es un viaje. Y sabes, en esta historia que Jesús mostró, en algún momento tú y yo hemos sido como ese hombre que emprendió el viaje y cayó en manos de ladrones. Estoy seguro que en algún momento a ti y a mí este cuadro de la Biblia nos representa. Alguien vino a nosotros y nos despojó. Alguien vino y nos hirió. Alguien vino y nos abandonó a nuestra suerte y nos dejó tirados. Alguien vino y entró en una lucha con nosotros y terminamos después de esa relación, después de ese evento, después de esa situación, medio muertos, sin expectativa de vida. Pero sabes, la mayoría de nosotros que estamos aquí hoy podemos reconocer que en esa condición fue que el Señor vino a nosotros. Muchos de nosotros estamos hoy aquí porque la gracia de Dios se acercó a nosotros y usó algo o alguien, y Él a través de ese algo o alguien nos alcanzó. Y al igual que lo hizo ese buen samaritano, el Señor vino a nuestra vida y empezó a obrar, empezó a restaurarnos, empezó a sanar, empezó a hacer una cantidad de cosas. Y hoy día nosotros somos el resultado de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Para cuántos eso es una verdad? Tú y yo estamos hoy aquí gracias al favor y a la misericordia del Señor. Pero ¿sabes? Esa película, esa imagen que la Biblia muestra, sigue siendo una realidad para muchos. Tú y yo hoy día ya estamos del otro lado de la escena, ya estamos restaurados, ya estamos levantados. Claro, seguimos batallando, seguimos en este camino de la vida, pero sabes, tú y yo ya no estamos en esa condición. Y lo que el Espíritu Santo me hablaba mientras yo oraba por este tiempo es, el Señor me dijo, haz consciente a la iglesia que aunque muchos estuvieron así, ya hoy día no lo están. ¿Por qué? Porque tú y yo vinimos al mesón de Dios. Tú y yo fuimos traídos sobre su cabalgadura. Tú y yo fuimos restaurados, ministrados, sanados. Dios lo hizo con nosotros. Pero sabes, allá afuera hay mucha gente que todavía está en manos de ladrones. Allá afuera hay una sociedad que está totalmente perdida. Allá afuera hay una sociedad que está totalmente cautiva. Es impresionante ver, por ejemplo, en lugares de los Estados Unidos, mi pastor que viaja tanto, mi pastor, ¿cómo está, por ejemplo, California? La región de Los Ángeles, por ejemplo. Cuando uno va a esos lugares, es impresionante ver cómo esa cultura zombie se salió de las pantallas de la televisión y se está volviendo una terrible realidad en este país. Familias enteras habitando en las calles, en carpas, totalmente alcoholizados, drogados, en un estado y en una condición increíble. Muchos de ellos jóvenes. Ni hablemos de cómo se está viendo en nuestras escuelas y en nuestros high school toda esta situación de drogas. Yo sé que muchos de los que somos padres aquí, nuestros hijos nos han podido decir cómo ellos ven esa realidad y la viven, y gracias a Dios nuestros hijos, por la enseñanza, por la protección, por el pacto, por la bendición, pues ellos se abstienen porque les hemos formado y les hemos enseñado. Pero aún así muchos de los hijos de nuestros hermanos están cayendo en esa red, en esa trampa. Y el ladrón está viniendo para despojarlos de sus sueños, de sus anhelos, del propósito de Dios con ellos. La pregunta es,
¿Vamos a pasar de largo? La pregunta es, ¿vamos a hacernos como de la vista gorda y como que aquí no está pasando nada? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser en este tiempo? ¿Queremos ser una iglesia que solo viene al servicio, disfruta la música, recibe la palabra, recibe la bendición y that's it? No, ya no hay más, nos vamos. Yo creo que Dios quiere invitarnos a que tomemos una conciencia profunda y asumamos una gran responsabilidad, porque para eso nos puso. Escúchame esto, Dios no se equivoca y tú y yo somos hoy día como ese buen samaritano que Dios puso a pasar por ese momento, a pasar por ese tiempo exacto y a ser ese que brindaba la respuesta. Tú y yo somos los que tenemos que dar esa respuesta. Quiero darte una segunda razón. La primera, ¿por qué no puedo pasar de largo? Primero, porque hay una gran necesidad, es mucha la necesidad. Pero en segundo lugar, no podemos pasar de largo, y mira eso, porque la religión perdió la sensibilidad. La Biblia muestra ahí la figura de un levita y de un sacerdote que pasaron. Primero pasó el sacerdote y posteriormente pasó el levita. ¿Y qué dice la escritura de cuando ellos pasaron? Dice en la Biblia que ellos miraron al hombre tirado, pero siguieron de largo como que eso no tiene que ver conmigo. A mí no me interesa. ¿Y sabes qué es tremendo? Que tenemos hoy que abrir el corazón al Señor a una mirada introspectiva en nuestro corazón para mirar si de pronto nosotros no estamos haciendo lo mismo. ¿Sabes qué representa a ese levita y a ese sacerdote? Representa un sistema religioso que tenía la responsabilidad de hacer algo, pero no lo hizo. Perdieron la sensibilidad de quienes eran. Yo encontré cosas interesantes. Por ejemplo, ese camino por donde descendió el hombre se le conocía como el camino rojo, el camino de la sangre, porque era un camino que ocurría permanentemente eso que le ocurrió a este hombre: ladrones que asaltaban, que robaban, que golpeaban, que dejaban a la gente no solo medio muerta, en muchos casos los mataban para robarle sus propiedades. Imagínate, para que lo llegaran a llamar el camino rojo, el camino de sangre, la cantidad de muerte, la cantidad de gente que sufrió. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que revisando el texto y el contexto histórico, la ciudad de Jericó estaba llena de miles de familias sacerdotales y de levitas. ¿Estaba llena de qué? De sacerdotes y de levitas. Escúchame esto. ¿Qué debería esperarse de una ciudad que está llena de sacerdotes y de levitas y que ve que su camino, el camino más importante que lleva a su ciudad, está viviendo eso? Yo les pregunto, ¿no deberían haber hecho algo? ¿No deberían haber emprendido algún tipo de trabajo, de proyecto, acercamiento a las autoridades, no sé, hacer alguna acción que llevara a que la realidad de ese camino dejara de ser esa y se volviera un poco más seguro? Pero ¿por qué no lo hicieron? Escúcheme, porque antes de que pasaran y vieran a ese hombre y no sintieran por él nada, la sensibilidad no la perdieron ese día, la sensibilidad la habían perdido desde mucho antes. Lo que pasara con la gente ya no les importaba. Se suponía que Jericó, al ser llena de tantos sacerdotes y levitas, pues fuera una ciudad donde la misericordia, el amor, la paz, la bendición estuviera en medio de ellos. Pero no era así. ¿Por qué? Porque los que éramos responsables, los líderes espirituales responsables de manifestar eso, pues no lo estaban haciendo. Y esto me hizo reflexionar a mí y de verdad abrí mi corazón al Señor, al cuestionamiento del Espíritu. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día como iglesia para que nuestra realidad cambie? Porque mira, lo que ese levita y ese sacerdote no entendieron es que hoy fue un hombre X, pero el día de mañana podría ser cualquiera de ellos.
o cualquiera de sus hijos, el que cayera en manos de ladrones. No pienses, escúchame, mírame por favor, no pienses que porque tú y yo no hacemos nada hoy, como que eso no nos va a tocar. Todo lo contrario, el no hacer nada es lo que va a garantizar que el día de mañana o a nosotros o a nuestros hijos les toque. Por eso tenemos que levantarnos. Por eso tenemos que asumir esa sensibilidad en el corazón para hacer algo por esta sociedad. Ver a Danielita por allá en Colombia me bendice mucho. Y yo creo que ese ejemplo tenemos que seguirlo. Y yo creo que no deben ser solo unos cuantos yendo a ese viaje, sino que deberíamos impactar y no solo Colombia, llenar nuestros países. Pero quiero decirle algo aún más fuerte. Hace una semana más o menos tuvimos una gran conferencia de las Asambleas de Dios americana aquí en nuestra iglesia, CMN Conference. Y sabe, una de las cosas que me habló el Señor mucho es que oí al pastor que dirige el evangelismo y la apertura de nuevas iglesias, y él dijo algo muy poderoso que yo quiero hoy dejarles en el corazón. Él dijo: por muchos años desde Norteamérica hemos ido a ganar gente en muchos lugares. Hemos ido a ganar, como dice Hechos 1:8, dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Y él dijo: nos hemos especializado en ganar Judea, Samaria y hasta lo último, pero tenemos que reconocer que como iglesia americana hemos descuidado nuestra Jerusalén, es decir, nuestra nación americana. Porque asumimos que aquí ya todo está hecho, que como aquí hay iglesias en cada esquina. Asumimos que como hemos sido un país que ha enviado misioneros por todo el mundo, como que la palabra aquí ya está, aquí ya no hay nada que hacer. Y no, ellos nos decían: no, tenemos que volver a mirar a nuestra nación, tenemos que volver a mirar a nuestro vecindario, tenemos que volver a mirar a nuestra ciudad y mirar. Y yo les digo, ¿será que en Houston no se están dando esos mismos problemas de droga, de abortos, de destrucción de hogares, de divorcios? ¿Será que no? Sí, muchísimos. ¿Quién va a voltear a mirar eso? ¿Quién va a tener la sensibilidad por ellos? Diga: yo. Levante su mano, dígalo: yo. Yo sé que seguramente usted estaría mucho más feliz si yo le estuviera predicando de finanzas. Usted estaría mucho más animado si yo le estuviera diciendo: viene $1,000,000. Y yo creo que Dios puede hacerlo y nos puede dar eso. Pero la pregunta es: ¿y para qué la plata si no la vamos a invertir en lo que Él ama? Ponme las diapositivas del segundo punto. Dice: ellos estaban más preocupados por sus dogmas y reglas que por las personas. Jericó era la segunda ciudad de Judea en importancia y se le conoció como una ciudad de sacerdotes y levitas, porque miles de ellos vivían allí. Deberían abundar el amor y la misericordia, pero no fue así. Seguro temían que el hombre estuviera muerto y eso los dejara impuros para poder ministrar en el templo. Seguramente habían muchos temores en ellos que les hizo perder la sensibilidad. Estaban llenos de prejuicios por las convulsiones sociales y políticas entre los judíos y los samaritanos. Seguramente hubo mucho de eso al no querer acercarse. Pero por eso es que Jesús repetidamente les habló a ellos acerca de la necesidad de recuperar lo que se había perdido. Cuando Jesús habló de eso en Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se estaba refiriendo solo a la persona, se estaba refiriendo al amor que mueve al verdadero creyente en la Torá, en la ley de Dios. El amor que nos mueve hacia los demás. El evangelio no tiene sentido si no es para amar a los demás. El evangelio no tiene sentido si es solo querer usar a Dios para nuestro propio beneficio. El evangelio no tiene sentido si lo que queremos es solo que nos salve, que nos sane, que nos llene, que nos bendiga, lo cual está muy bien, pero no es la esencia. Eso es como la añadidura, como la ñapa. Por eso
Mateo 6:33 lo dice tan claro: busquen la esencia del evangelio y lo demás les será añadido. Tenemos que volver a esa esencia. No podemos seguir siendo como los levitas y sacerdotes de esa generación que veían al tirado, al herido, al abandonado, al medio muerto y seguían derecho. No debemos ser así. No podemos ser una iglesia insensible, encerrada en las paredes de nuestra liturgia. Tenemos que salir. Nos tienen que doler los medio muertos. Nos tienen que doler. Tenemos que derramar lágrimas por ellos. Tenemos que volver a ser sensible y abrir el corazón hacia ellos para hacer algo. Hay muchas maneras en las que tú y yo podemos ser usados por Dios para ayudar a esos medio muertos que están aquí en nuestro alrededor. Tenemos que ser una iglesia más inclinada a levantar que a apedrear. ¿Se acuerdan cuando la mujer fue encontrada en pecado? Ahí sí uno no sabe de dónde salió la multitud, pero a la hora de apedrear, a eso sí llegan miles. Pero ¿qué tal de estos medio muertos que están tirados a la vera del camino, llenos de drogas, llenos de destrucción, llenos de desánimo, queriendo suicidarse? Yo creo que es tiempo de que nos movamos por ellos. Y lo tercero, la tercera razón de por qué no podemos pasar de largo. Lo primero dijimos porque es mucha la necesidad. En segundo lugar, porque la religión ha perdido la sensibilidad. Pero lo tercero es esto: porque yo tengo la responsabilidad. Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, miremos rápidamente qué fue lo que ese samaritano hizo. Lo primero, dice la Biblia, que vino cerca de él. Y esa palabra, venir cerca, es la palabra katá, que significa bajar desde un lugar más alto hacia uno más bajo. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Que este hombre iba en su cabalgadura, vio al que estaba medio muerto y decidió bajar de ella para poder acercarse. Es la decisión de bajar. Muchos de nosotros tenemos que tomar esa decisión, porque la verdad es que nosotros estamos tan cómodos en lo que estamos haciendo, en nuestra rutina, en nuestro negocio, en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha dado. Estamos tan cómodos ahí que no queremos bajarnos ya por alguien. Ese es uno más, alguien le ayudará. Mírame por favor, te aseguro que en estos días esta palabra que te estoy dando de parte de Dios va a tener cumplimiento de esta manera, algo parecido a esto. Te vas a encontrar en medio de una situación que ni buscaste ni esperabas, pero en la que vas a estar por tomar una decisión. O sigues derecho y te haces como que no lo vi, no es conmigo y me voy. O vas a recordar esta escritura y dices: pero es que yo iba para la cita, pero es que yo iba para el negocio, pero es que yo iba, pero, ¿y qué tal si te bajas del carro y ayudas? ¿Y qué tal si te bajas de tu posición y te olvidas del título y más bien te recuerdas que todos somos hermanos, que delante de los ojos del Señor no interesa el título ni la posición ni nada de eso, sino que si puedes extender una mano, el Señor nos quiere usar? Y sabes, esta historia bíblica le golpeaba el ego a los judíos. ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba poniendo de ejemplo a quien era un enemigo de ellos. Los samaritanos no eran sus amigos, eran sus enemigos. Y lo que Jesús le estaba diciendo es: no puede ser que un enemigo suyo haga lo que deberíamos esperar que ustedes hicieran, pero que los de ustedes no hicieron, pero un enemigo lo hizo. Increíble. Pero dice la Biblia que no solo se vino cerca de él, sino dice viéndole. Y esa palabra viéndole es eidó en el griego, que significa mirar para tener pleno conocimiento de alguien. Es decir, que no solo fue esa miradita de que miro por encima, no, fue una mirada de interesarse, bajar por él y acercarse a ver su real condición. Yo creo que Dios quiere que en este tiempo veamos la gente de otra manera diferente. Que nos acerquemos y los miremos no solo para echar una ojeada y seguir derecho, sino que nos interesemos, que nos enfoquemos en alguien a quien podamos ayudar.
Pero después dice la Biblia que no solo lo vio, pero también fue movido a misericordia, que en el griego es splagnosomai, que significa tener compasión desde las entrañas. Se despertó un amor en él, y yo creo firmemente que Dios quiere darnos un bautismo de este tipo de amor. ¿Cuántos quieren eso? Mira, lo que te quiero enseñar hoy de parte de Dios es, recíbeme esto. Es tan espiritual cuando respondes y dices: yo quiero la unción para prosperar. Eso es tan poderoso como cuando dices: yo quiero la unción para amar a mi prójimo. El problema es que hoy día estamos viendo en la iglesia un desbalance. Queremos mucho la unción para prosperar, pero no nos interesa la unción para amar. Y ahí es donde nos podemos perder y caer en un evangelio falso. Porque estoy seguro que desde la perspectiva de Dios, a Él le interesa más que tengamos la unción para amar que la unción para prosperar, porque la prosperidad vendrá. Pero dice la Biblia que no solo fue movido a misericordia, sino dice que acercándose, mire esto, vuelve a aparecer una palabra que significa proserkomai. La primera fue me bajo y me acerco. Pero esta proserkomai es venir mucho más cerca, a un nivel tan cercano que yo tomo a la persona y la consiento. A mí me impresionó eso. O sea, la primera vez me bajo de donde estoy solo para acercarme y ver. Pero esta vez ya al ver la necesidad soy movido a amar, y entonces ya no me acerco solo para ver, sino que lo tomo en mis brazos y lo empiezo a consentir. Y yo les pregunto, ¿no es lo mismo que Dios hizo con nosotros? Entonces Él quiere que ahora nosotros lo hagamos. Pero ¿qué más dice la Escritura? Dice que vendó sus heridas. Esto es maravilloso. Es decir, cubrió la herida para que empezara a sanar. Pero ¿qué más hizo? Dice echándoles. En el griego es la palabra epiqueo, que significa derramar por encima hasta el tope. Es decir, empezó a hacer acciones para curarlo. Y dice que le echó aceite. El aceite se utilizaba por sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias y protectoras. Pero también le echó vino, que se usaba para limpiar la herida, para anestesiarla, calmar el dolor y de alguna manera ayudar a la cicatrización. Pero después dice la Biblia que también lo levantó y lo puso en su cabalgadura. Se hizo responsable por él, no lo dejó solo. Pero también dice que lo llevó al mesón, es decir, lo guió a un lugar seguro y de protección. Era un lugar de comunidad. Pero también cuidó de él. No lo entregó de una vez al cuidado del mesonero, sino que estuvo con él para que se recuperara, y sobre todo recuperara algo: la fe en las personas. Porque cuando alguien te ha dejado herido, ya no confías. Pero también dice la Biblia que pagó por su tratamiento. Estuvo dispuesto a invertir dinero, porque cuando tú y yo invertimos en algo, ya demostramos que ese corazón ya está amando ese algo. Pero dice la Biblia que también asumió toda su deuda. ¿Qué significa? Se comprometió a pagar por él hasta que se recuperara totalmente. Mis hermanos, miren, esta historia de la Biblia refleja el amor de Dios. Eso es todo. Jesús contó esta parábola a este hombre para que ellos entendieran que Él era ese buen samaritano que estaba viniendo por ellos. Él contó esta parábola para que de alguna manera ellos pudieran entender que ese era el amor del Padre, que a pesar de que ellos no lo amaban a Él, no lo recibían, Él había venido. Desafortunadamente muchos de ellos no entendieron, pero otros muchos sí. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que usted y yo hoy estamos aquí debido a los que sí entendieron, debido a los que abrieron el corazón. Y por eso usted ve al Señor orando en Juan 17 y dice: no te pido solo por estos, sino por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Aló. Hay una sociedad que nos está esperando.
Hay una sociedad herida, hay una sociedad dolida, hay una sociedad que está quebrantada, hay familias heridas, hay matrimonios heridos, hay jóvenes heridos. Estoy seguro que en el lugar donde Dios te puso, en el trabajo, en el estudio, hay alguien a tu alrededor que está sufriendo. De pronto ni lo sabes. ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque no te has interesado en preguntar. Pero si le preguntas a tus compañeros de universidad o compañeras de universidad, te vas a sorprender de todas las cosas que ellas brillan en su rostro, se maquillan bien, salen bien en las fotos, pero sus corazones lloran. Porque hoy día estamos viviendo en una sociedad que nos encanta aparentar, ¿no? Vivir de apariencia. Y nos ponemos la mejor cara para la foto, pero por dentro podemos estar destrozados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que nos levantemos, que no pasemos de largo, que paremos. Paremos un poco este ritmo frenético y nos preguntemos: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que esperas? Y mucha gente le ha estado haciendo esa pregunta, y el Señor me dijo: esta palabra la usaré para darle respuesta a muchos que me andan preguntando cuál es mi propósito con ellos. ¿Sabes cuál es el propósito? Que tú y yo seamos los buenos samaritanos para alguien. Que Grace Español sea una comunidad de buenos samaritanos, que nos interesamos, que amamos, que venimos, que nos bajamos de la cabalgadura, que hacemos lo que tengamos que hacer, que invertimos, que abrazamos. Por eso nuestros valores, ágape, somos gente amorosa, somos gente generosa, somos gente auténtica, pero somos una familia. Y somos gente excelente. Póngase de pie ahí donde está. Mire estas conclusiones. Número 1, esto es verdadero amor. Lo que ese hombre hizo, lo que ese buen samaritano hizo, eso es verdadero amor. Y era lo que Jesús le quería mostrar a este intérprete de la ley. Así es el amor de Dios por nosotros. Por eso espera que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Volvamos a Grace, una comunidad de buenos samaritanos. El Señor hace 8 días nos habló de no callar. A alguien tenemos que mirar con amor y darle testimonio, manifestarle el poder de Dios, manifestarle el amor de Dios. Iglesia, escúchame. Muchos de nosotros seguimos diciéndole al Señor: pero Señor, dame más, dame más. Y yo podía en oración oír la voz del Señor diciendo: dile a mi pueblo que para qué les doy más si lo poco que les he dado no lo usan. Porque estamos como tan ensimismados en nosotros mismos, como que el egoísmo nos ha hecho ver como que toda la vida se tratara solo de nosotros, y primero yo, y segundo yo, y tercero yo, y todo es lo mío, mi. Pero creo firmemente que esta es una temporada donde el Señor nos quiere invitar a que dejemos un poco ese mí y volteemos a mirar, porque los caminos de nuestro alrededor también están teñidos de mucha sangre, de mucha gente que está sufriendo, que está llorando, que está con su vida hecha un desastre, y que la única razón que Dios los puso en nuestro camino es para que nosotros paremos, los miremos, nos enfoquemos en ellos y les manifestemos el amor del cual hoy día nosotros somos objeto. Porque tú y yo ya pasamos por ese mesón. Tú y yo ya fuimos restaurados. Tú y yo ya fuimos ministrados. Tú y yo, alguien ya pagó por nosotros. Tenemos que salir a hacer lo mismo. Quiero pedirle a la iglesia que por favor ore en este momento. Y quiero hablar con los amigos que nos visitan hoy por primera o segunda vez. Amigo, creo firmemente que puede ser que tú seas esa persona de la que la Biblia habla, que vas por el camino de tu vida esperando lo mejor, pero puede ser que la vida te haya deparado un encuentro con ladrones, gente que te maltrató, gente que te despojó, gente que te ha herido, gente que te ha dejado, como dice la escritura de ese hombre, medio muerto en el camino. Pero sabes,
Tomaste la decisión de venir hoy a esta casa espiritual. Y Dios puso hoy en mi boca esta palabra. Y yo sé que mientras la he compartido, el Espíritu Santo te ha dado testimonio que tú eres ese que necesitas ser levantado, ser restaurado. Porque la vida de pecado no deja nada bueno. Porque la vida de maldad, ella se disfruta por unos segunditos, pero a la final termina dejándote más vacío. Tú te has dado cuenta cuando vas a las parrandas, te alcoholizas. En el momento, la alegría y la risa, pero al otro día, ¿cómo te sientes? Vacío, hueco, decepcionado y hasta con los bolsillos limpios, vacíos, porque te gastaste todo ahí. Pero sabes, Dios te trajo hoy a este lugar porque Él tiene un plan hermoso contigo. Y hoy el Señor te quiere dar la oportunidad de tomar una decisión que cambiará tu vida. ¿Sabes cuál es esa? La decisión de renunciar a ese pecado. La decisión de decir: yo renuncio a vivir esa vida alejado de Dios, esa vida de maldad, esa vida donde Dios no me interesa. Pastor, ¿y qué puedo hacer? Tan sencillo como que tomes la decisión de abrir tu corazón al Señor y de someter tu vida a Él y de empezar a valorar esto. Mira, la santa palabra de Dios como la verdad de Dios para tu vida, y empezar a leerla, a escudriñarla y a obedecerla. Tu vida cambiará completamente. Habrá un giro impresionante. El poder de Dios se meterá en ti. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, vendrá a vivir dentro de ti. Y te vas a dar cuenta que las cosas van a empezar a cambiar porque tú serás transformado. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y mira, toda esta gran multitud, la mayoría de los que estamos aquí, somos testimonio y evidencia de que lo que te estoy diciendo es verdad. Por eso yo te invito, no te vayas hoy de aquí tal como entraste. Hoy es un día de oportunidad para ti. Y te pido que por favor aproveches esta oportunidad, te lo suplico, porque es para tu bien. Si hubiera alguien que dice: pastor, yo recibo esas palabras y quiero darle un giro a mi vida y quiero rendirle mi corazón a Jesús. Estoy hablando de gente que nunca lo ha hecho. Si esa es tu decisión, levántame una de tus manos donde estés, por favor. Yo quiero verte en alto. Veo tu manita, Dios te bendiga. Veo tu mano allá, Dios te bendiga. Veo esas manos. Eres líder, pastor, o simplemente alguien que quiere crecer en la predicación, o tal vez ya predicas pero estás cansado de que tus mensajes no llegan ni causan efecto en el corazón de las personas. Esto es para ti. Soy David Escarpeta, predicador, cantautor, pastor, escritor. Por la gracia de Dios, más de 215 millones al año de personas reciben nuestros mensajes y hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas. Y es por eso que quiero en este masterclass ofrecerte un material buenísimo que te va a servir a llevar a tu predicación a otro nivel. Quiero expresarte de mi corazón y darte las herramientas que durante todos estos años he podido implementar y aprender para tener una predicación efectiva y exitosa. Y también al mismo tiempo, cómo tener métodos de estudio que te pueden abrir más el entendimiento de las escrituras, porque como estudias las escrituras, así también la vas a comunicar. Así que este masterclass es para ti. Asegúrate tomar ahora mismo un cupo, porque quedan pocos, y que este tiempo de masterclass te lleve a otro nivel en tu estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Te espero en este masterclass del escritorio al púlpito.